a ustedes por asistir. Está pensada esencialmente en que los que no estén familiarizados con el concepto de geometría riemanniana puedan entender la parte geométrica, y también procuré formalizar algunas cosas. Pues, si hay algo en lo que crean que es necesario precisar, pues con toda confianza pueden interrumpir. Primero, pues lo que les voy a hablar es del flujo de Ricci y de unas soluciones especiales que es en que yo estoy trabajando en el doctorado. El flujo de Ricci surge en 1982-1983 con un artículo de Richard Hamilton en el que introduce esencialmente esta ecuación, que bueno, voy a explicar ahora y puse una extra, solo debe de haber una aquí, que el objetivo era probar la conjetura de Poincaré. Si ustedes recuerdan, la conjetura de Poincaré nos dice que una variedad cerrada simplemente conexa tiene que ser la esfera. Entonces la idea era, en principio, pedir que tuviera curvatura de Ricci positiva y poder probar que admitiera una curvatura constante positiva. Cuando digo curvatura constante positiva me refiero a curvatura seccional. Voy a ir explicando, la idea es explicar esta ecuación. El plan de la charla es este, algunas cosas de geometría riemanniana, explicar la ecuación del flujo de Ricci, muchos dibujos por ahí sobre cómo se ve esta deformación, solitones de Ricci, que es la parte que he estado trabajando. Aquí en particular en estructuras especiales hablaré de algunos resultados y tal vez alivie ligeramente en este ejemplo también algunas cosas que he obtenido. Pues bueno, para los que no sepan lo que estas cosas de geometría riemanniana, uno parte de un espacio topológico de Hausdorff que localmente se ve como un R, un espacio euclidiano. Es decir que uno no sabe mucho cómo dibujar las variables diferenciables, pero que alrededor de un punto si aquí tengo un Rn, puedo definirlo vía lo que llamo una carta local. A veces uno toma las cartas de aquí para acá o de acá para acá, bueno, de hecho se le llama parches normalmente cuando van acá y se le llama cartas cuando van hacia acá. La idea fundamental es que abiertos de Rn los estoy como ahí encimando en variedad alrededor de un punto. Y una de las propiedades es que si tuviera por este lado, si tuviera otra carta, la aplicación que vaya de aquí a acá, que lo que quiero es que esta sea diferenciable. Así es como yo digo lo que es una variedad diferenciable. Estos cambios de coordenadas, que lo que está haciendo es esencialmente alrededor de un punto, se está encimando un abierto con otro, y lo que digo es cómo se comporta. El cálculo diferencial uno no lo puede usar en principio en espacios topológicos, uno no sabe lo que es ahí derivar, pero uno sí sabe hacerlo en abiertos de Rn. Los vectores tangentes esencialmente son direcciones, que si yo tengo mi variedad diferenciable, tengo el punto P, me fijo, bueno, ni siquiera el punto, me fijo en una curva, y lo que quiero como vector tangente es en un punto, en el Q, que es como la derivada, es la imagen que puse aquí. Uno no sabe dibujar otra cosa que no sea en dimensión 3. Y pues siempre, la cosa es que uno tiene que usar las cartas locales. El espacio tangente va a ser el espacio vectorial que coincide con la dimensión de la variedad diferenciable, formado por las direcciones tangentes. Y la base se ve en principio extraña, porque también un vector tangente yo lo puedo pensar como aplicaciones que toman funciones y lo que hacen es derivar en la dirección de ese vector tangente. Entonces es justamente así como actúa esta base, como derivando en la dirección de cada una de las coordenadas, y a eso me refiero con que sea esta base. Una variedad riemanniana pues es esta variedad diferenciable con una aplicación bilineal simétrica definida positiva, un producto interno,
y que además le pido que estas funciones sean funciones suaves. En principio son funciones definidas en la variedad, o sea, alrededor de un punto, y que van a R. No sé lo que sería diferenciable en ese sentido, pero igual tengo que recurrir a cartas locales para que pues, pueda identificar con un abierto de Rn a R. Y además, lo que se llama el teorema fundamental de Riemann es que existe una conexión, una especie como de derivar vectores y además campos vectoriales. Un campo vectorial ya es como para cada punto tengo un vector tangente, y lo que cumple es que tiene una compatibilidad con la métrica, que es como una regla de Leibniz. Aquí la métrica hay que recordar que ya se ve como una función diferenciable, entonces este término es derivar esta función en la dirección de x y se porta justamente así. Entonces, o sea, la conexión toma dos campos vectoriales y me devuelve un campo vectorial. Y esta otra propiedad que se le llama que tenga torsión cero, porque estos términos menos el de la derecha es la torsión, y aquí estoy pidiendo que sea torsión cero. De este lado es el bracket de Lie, que es como ver cómo cambia un campo vectorial con respecto a otro y que se aplica todo en funciones. O sea, recuerdo que esto nos da campos vectoriales y los puedo aplicar en funciones. Entonces, hasta aquí como la idea fundamental es que tengo un espacio topológico que lleva una geometría. La geometría principalmente nos está dando la manera de medir distancias, que es lo que hace esto, y la manera como de derivar vectores ahí. En términos intuitivos, ¿qué es la curvatura? Uno lo que busca es poder comparar la geometría de un espacio con respecto a otro, y normalmente se usan los más sencillos, que son los de curvatura constante, que en ese caso esencialmente lo que uno hace es comparar con los planos. Uno lo puede pensar como, por ejemplo, en la parte que sigue, como en curvas. Uno tiene el vector tangente, y qué tanto se curve es cómo varía, por ejemplo, con respecto a la dirección normal. Y eso lo puedo ir midiendo, y eso me da la noción de curvatura. Cuando tengo una superficie, casi le pongo aquí esta, coordenadas, y como defino curvatura es, me fijo en curvas, que pasan por el mismo punto P, y lo que quiero es tomar las que tengan la curvatura más grande y la más chiquita, ¿vale? Esas son las curvaturas principales. Voy a denotar por K, este lo voy a llamar alfa y este le voy a llamar beta. K alfa y K beta. Entonces la curvatura es gaussiana, es multiplicar a lo mejor aquí debo decirlo así en el punto. O sea, la curvatura gaussiana es fijar únicamente como en las direcciones de mayor y menor crecimiento de la geometría o de la variación de la geometría en un punto y los multiplica. ¿Sí? Y como les decía, lo que uno busca es que entre más yo me acerque al punto, o sea, las vecindades que yo me establecen cada vez más pequeñas, la geometría se parezca más a un espacio euclidiano. También hay alguna forma, cuando tienes curvatura gaussiana distinta de cero, de compararla con la esfera. Es natural decir, pues si este es de curvatura positiva, en general depende del radio, pero la puedo pensar como 1, si pienso en la esfera de radio 1, es qué tanto cambia con respecto a la esfera. La curvatura seccional, o sea, ya extendiéndolo esto a dimensiones más grandes, como tengo muchas más direcciones, el espacio tangente, como les dije, es de la dimensión de la variedad diferenciable. Lo que hago es que corto por planos dos dimensionales
y ahí ya sé cómo calcular la curvatura. O sea, lo que ahí tengo es esencialmente, digamos, como superficies, y ahí sí puedo calcular la curvatura. A eso es a lo que le llamo curvatura seccional. Curvatura de Ricci, para todo esto hay como definiciones, digamos, con fórmulas, pero es luego complicado de abstraer la geometría que hay detrás. Entonces, por eso elegí más bien decirlo en palabras. La curvatura de Ricci esencialmente es el promedio de las curvaturas seccionales, tomando únicamente bases ortonormales. Como les decía acá, la curvatura seccional se fija uno en planos dos dimensionales generado por vectores tangentes ortonormales. Ortonormales con respecto a la métrica riemanniana, por supuesto. Y la curvatura escalar, pues es ahora sumar todas, absolutamente todas. Si, quizá no sea muy claro, pero la curvatura de Ricci me resulta también una forma bilineal simétrica. De hecho, uno lo puede pensar como un dos tensor, que un tensor es una aplicación multilineal que puede tomar tanto elementos de un espacio vectorial como elementos de su dual, en este caso solamente del dual. Y ya la curvatura escalar me devuelve únicamente un número, ¿vale? Y bueno, como dato extra, la curvatura R en general la puedes componer con una parte que es como simétrica, una parte escalar y algo que se llama como el tensor de Weyl. La parte simétrica se obtiene del tensor de Ricci libre de traza, y la parte escalar lo que uno busca es construir una especie como de tensor de curvatura. No voy a abundar en eso. ¿Y eso es o sea, es el tensor de curvatura? Sí. O sea, esencialmente como el tensor de curvatura lo puedes componer mucho. Y bueno, para el caso de superficies, la curvatura gaussiana, como les decía, es la curvatura seccional. Entonces, la curvatura de Ricci es únicamente hacer esto. Aquí viene la métrica, porque como les decía, la curvatura de Ricci viene siendo también una aplicación bilineal simétrica. Ya no necesariamente es definida positiva, depende, ya luego del signo de esto. Y la curvatura escalar es sumar únicamente la curvatura gaussiana. Como la noción geométrica de lo que es la curvatura de Ricci, uno lo hace, estoy pensando que es un espacio de dimensión muy grande. Tengo un punto, me fijo en la única geodésica. Lo que quiero decir con eso es que son como curvas que localmente me minimizan distancias. De otra manera uno lo puede decir como que el vector velocidad de esa curva es paralelo a lo largo de la curva misma. O sea, hay una especie como de ecuación diferencial que me determina estas curvas. Y ahí hay solo una, dado un punto y una dirección, hay solo una geodésica. Entonces trazo esa geodésica y sobre ella trazo un punto Q, y después elijo algún otro vector tangente en este WP. En principio lo elijo cualquiera y hago lo mismo, trazo la geodésica y trazo después un punto P' y traslado de manera paralela. Lo que quiero decir es que como que el vector tangente, aquí el WP, lo voy a trasladar como con la misma velocidad hacia el punto Q, ¿vale? Entonces me va a dar otro vector tangente. Eso, como les digo, hay una ecuación diferencial aquí involucrada y que me da de hecho la unicidad de todo este campo vectorial. Entonces me fijo ahora en este y trazo igual a geodésica. Si uno mide la distancia de P a Q, normalmente no va a coincidir con la distancia de P' a Q'. Eso va a depender de la geometría, y por supuesto este fenómeno lo mide la curvatura de Ricci. Los como ejemplos que uno tiene son o curvatura cero, que es el plano, curvatura positiva, que es la esfera, o curvatura negativa, que es el espacio hiperbólico. Aquí las geodésicas, como les decía, localmente minimizan distancias. De aquí, de un polo a otro polo, antes de llegar justo al otro, todavía minimizan distancias. De ahí no. Pero la cosa es que las geodésicas se van alejando, y contrario acá, que se van acercando, ¿vale? O sea, la curvatura de Ricci me mide exactamente ese fenómeno. O sea, también me está como midiendo ángulos entre geodésicas.
No voy a igual a poner la definición de lo que es el tensor de curvatura, pero si ustedes alguna vez vieron curvas, veían la curvatura como la segunda derivada esencialmente de la parametrización de la curva. Aquí es muy parecido a lo que se dice. Si uno calcula la expansión en series de Taylor de la métrica, que son por ahí bastantes cuentas, el primer término no trivial que me sale es como el de segundo orden. Y el coeficiente que aparece ahí, además de con este menos un tercio, es el tensor de curvatura. O sea, lo que les quiero decir es que igual uno puede pensar la curvatura en otras dimensiones como la segunda derivada de mi parametrización. Y una cosa importante es que si uno calcula el laplaciano, uno lo puede ver así en coordenadas, no estoy eligiendo de hecho coordenadas especiales, en donde como en mi base que elegí del espacio tangente, la conexión me da cero en un punto, ¿vale? Resulta que el laplaciano de eso se ve como esto, que es una especie como de ecuación del calor, ¿no? O sea, me dice más o menos cómo se va viendo la geometría en términos ya ahora de la curvatura de Ricci, ¿vale? Este fue como, según la literatura, esta fue una de las motivaciones para plantear la ecuación del flujo de Ricci, o sea, tratar de deformar las variedades utilizando como una especie de ecuación del calor, ¿no? Y bueno, lo que se conservó en principio fue el signo y este 2. Como les decía, el flujo de Ricci, primero como la idea es entender lo que es un flujo. Lo que uno tiene es una familia de métricas riemannianas, que pues al menos la idea ahí que ustedes deben de quedarse, es que eso me da una geometría y que conforme va pasando el tiempo va cambiando la geometría. A mí me gusta pensarlo como en los ríos, están llenos como de piedras, y las piedras con el tiempo, tal vez cientos, miles de años, se van deformando de alguna manera específica, y eso depende de todas las demás piedras que estén en el río, o sea, de cómo estén como ubicadas, porque van a estarlas ahí como friccionando y todo eso. Es decir, que si me fijo en una piedra específica, la manera en cómo fluye a través del tiempo depende de reglas que son la ubicación de las demás. Que eso es esencialmente un flujo geométrico. O sea, hay reglas como geométricas que me dicen cómo voy a cambiar mi objeto, que en este caso están dados por una ecuación diferencial parcial, y que para cada tiempo estoy teniendo el mismo objeto con una geometría diferente. En este caso, para cada tiempo tengo una métrica riemanniana. Entonces, me quedo con esta, no con la que había dado al principio, porque esencialmente son como equivalentes y esta es más sencilla de tratar, ¿vale? Esta es la ecuación del flujo de Ricci no normalizada, y esta es la del flujo de Ricci normalizada. Les digo, voy a tratar de esta, y lo que uno hace entonces es deformar en direcciones negativas de la curvatura de Ricci. O sea, a veces cuando uno tiene como una curva en el plano y uno quiere dar una manera de cómo deformarla, lo que uno tiene que hacer es como deformar en direcciones normales, pensándolo como en la segunda derivada de la parametrización de esa curva, y tienen que hacerlo con un factor específico. Hay algunos flujos que usan como la curvatura media. En este caso esencialmente se está usando la curvatura de Ricci, que es como manera de medir los ángulos entre geodésicas. Uno de los ejemplos son las variedades de Einstein, que igual si no están familiarizados con el concepto, pues nada más es pensar que es curvatura de Ricci constante. O sea, es como los ángulos que estoy midiendo son de alguna manera constantes, y una solución que se puede dar directamente es esta. Empiezo con una métrica de Einstein y hago esto. Para ver qué solución hay que usar, por ejemplo, que la curvatura de Ricci es invariante bajo escalamientos uniformes, y la condición inicial con la que uno parte es esto. Y si uno lo ve, por ejemplo, para el caso de la esfera, uno sabe que la curvatura de Ricci se ve de esta manera, o sea, como el factor que está ahí haciéndolo constante es n-1, n es la dimensión. Entonces la solución uno la puede dar así, y es una de las primeras cosas que uno tiene que notar, es que este flujo puede hacer cosas muy drásticas, puede romper el objeto o puede deformarlo de manera que como geómetros no lo podamos entender.
Y una de las cosas es que si yo ya me acerco a este tiempo donde este término se me hace cero, aquí esto ya no es una métrica. O sea, como que se colapsó la esfera. Como estoy deformando en direcciones negativas, y la curvatura, la curvatura de Ricci de la esfera es positiva, no puede pensarlo como que le estoy contrayendo. Algunos tipos de soluciones, pues solo como para dar algunas definiciones, es una definición eterna si existe para todo tiempo, antigua si vengo como de tiempos negativos, inmortal si vengo de tiempos positivos. A lo mejor la única que les va a pedir que recuerden es esta, más adelante sí, por ahí hay un ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve la geometría de esto? En superficies, y para el caso de la esfera, que ya empecé la deformación para esta diapositiva, uno tendrá la esfera, pero hay sitios en los que uno va deformando. Esencialmente como eso, como estoy partiendo de algo de curvatura positiva, hay sitios en los que le tengo que poner curvatura negativa. Y después, conforme va pasando el tiempo, donde tenía curvatura negativa, se me va haciendo positivo. O sea, de una manera que igual me gusta pensarlo, es como cuando uno va al supermercado y a uno le preguntan si le redondea. Pues el flujo de Ricci no te pregunta, te redondea. No importa cómo empieces en el caso de la esfera, o sea, la topología es la misma, pero no la métrica involucrada. Y a lo que va a tender es a la esfera redonda, ¿no? Eso se puede probar y es el teorema de clasificación de superficies que se puede probar con flujo de Ricci. Una cosa un poco más general que visualmente me parece amable para entenderlo es si uno parte en este producto con la métrica aquí como nada más como de la línea, aquí la métrica estándar deformada por alguna función ahí positiva. Primero lo que uno tiene que hacer es, bueno, porque el flujo de Ricci es más fácil de entenderlo en cosas compactas, pues como que lo compactifico, pero la cosa es que hay una condición asintótica que tiene que cumplir esta función con los polos. Esencialmente que, si mal no recuerdo, que la derivada de esta función en uno de los polos sea 1 y en la otra sea menos 1, que una sea positiva y una tiene que ser la función tiene que valer 0 en los polos y la derivada tiene que ser 1 menos 1. Pues lo que hice es tomar el cilindro, igual aquí puse un cilindro como recto, pero puede tener una topología cualquiera. Lo que quiero que vean es que lo estoy pensando así, pero que sí tiene una simetría. Estas son métricas rotacionalmente simétricas y se les llama así porque tienen como la simetría justamente del cilindro. Cuando uno hace esto, uno puede probar que la curvatura aquí permanece acotada. Como les decía, una de las cosas que uno no quiere es que como geómetras uno no entienda qué está pasando en algunos sitios. Una de esas cosas es que la curvatura se hizo tal vez muy grande. Después, bueno, la volví a redondear y se empieza a deformar. Todavía digamos que aquí la puedo entender, pero aquí ya no. Cuando esto se hace, esta parte se hace muy muy pequeña, la curvatura se hace muy grande y eso ya no me permite como entenderlo. Y bueno, las curvaturas seccionales, pues digamos antes de que llegue a extremos de este tipo pueden permanecer acotadas y siempre el radio en estas zonas es decreciente en tiempo. Pero eso puede pasar más de una vez. Como les decía, aquí por ejemplo tengo otra vez curvatura positiva, entonces va a volver ahí a apachurrarse. Pues puede suceder aquí un montón de veces, pero se puede probar que sucede un número finito de veces. Hay como una ecuación diferencial parcial involucrada, un teorema de existencia que me dice como cuántas soluciones puede tener eso. Y algo que voy a explicar un poco más adelante es que a lo que convergen estas zonas es a un solitón, que es como un cilindro que está como muy angosto. Y que estos, donde está muy angosto, que le llamo cuellos, no solo siempre existen, sino en el más pequeño, como es el más pequeño, que es el que más se adelantó, ahí es donde va a ocurrir la singularidad. Y bueno, repito, la singularidad entendiendo que puede que ahí se colapsó o que la curvatura se hizo muy grande. Sin embargo, este proceso como que se va arreglando en este tipo de métricas, hay que ser muy claros, y se empieza otra vez a redondear. O sea, en este caso no se colapsó la esfera,
pero sí se contrajo demasiado, ahí hubo una similaridad. De las cosas que a veces se hacen es, o recientemente, ya para entender el flujo de Ricci, es, si ya sé que suceden singularidades, pues entonces tratar de ver qué pasa si continúa el flujo, o sea, con esta deformación. La proposición, o sea, acerca de todas estas figuras anteriores es que sí, o que más bien existen parámetros A y B positivos, tales que si empiezo con métricas de este tipo, la curvatura escalar es positiva y la derivada en la dirección del parámetro de longitud de arco, que estoy parametrizando por longitud de arco, está acotado por 1 y que además exhibe un cuello, o sea que en el radio mínimo como el radio está controlado por esta constante. Y una burbuja que es donde como que se abomba, que también está acotado por arriba. Sin embargo, las curvaturas ficcionales se pueden controlar uniformemente. Con eso quiero decir en que aunque una se va haciendo luego muy grande y otra se va haciendo muy pequeña, las puedo ir controlando. Ahí hay como una cantidad invariante que puedo ir controlando. Y que antes de que explotara es justamente como donde se vuelve a inflar. Y la altura siempre de la burbuja va a estar acotada por abajo, no importa si fuera pequeña o si pudiera convertirse en un cuello, de todos modos está acotada por abajo. Y aquí, bueno, lo que digo es que este tipo de soluciones exhiben un comportamiento de contracción, refiriéndome a que pues, se hacen muy hermosos. Y bueno, las cosas importantes aquí son las soluciones como para el flujo de Ricci, donde el flujo no cambia esencialmente. Ahorita diré lo que me refiero con que no cambie. Primero, la definición de un solitón de Ricci. Si nos olvidamos de este término, lo que estoy pensando es como que sea de curvatura de Ricci constante. Pero ese término es un término no lineal, es la derivada del I, de la métrica, en la dirección de un campo vectorial X. Que, bueno, igual si no tienen ahí fresca la definición, esencialmente es uno lo puede escribir así, pero con lo que uno se debe de quedar es que esta derivada del I me permite derivar tensores, que en este caso es la métrica, me permite derivar como más generalmente aplicaciones de cualquier orden, y siempre en la dirección de un campo. Ahí esta también, ¿sí? Bueno, también que también permite como derivar campos a lo largo de otro y que coincide justamente con el corchete del I que ponía al inicio. Y tengo como... sí, o sea, es que la ecuación de flujo de Ricci, la no normalizada, es como... O sea, viene como dijiste, de tomar la ecuación de calor y sustituir esta ecuación geométrica de que el laplaciano de la curvatura es justo el Ricci. Y esa es como una motivación, ¿no? Pues de haber planteado, según la literatura, me parece, yo imagino que lo que dijo Hamilton, sí. Bueno, es que es una ecuación, la ecuación del calor es como canónica, ¿no? Pero, o sea, la cosa realmente que se quería era usar el flujo gradiente de la funcional de Hilbert-Ranzau. Esa es, tengo una métrica, y lo que calculo es la curvatura escalar en el volumen inducido por la métrica. Lo que uno quería era el flujo gradiente de eso, pero resulta que si uno ponía eso, o sea, la deformación, aquí lo voy a poner a si uno pedía esto, las soluciones uno no podía darlas, porque hay una parte que es como casi parabólica y hay otra parte que sí es parabólica, pero la existencia ahí se vuelve muy complicada. Pero cuando varías esa cosa te da las ecuaciones de Einstein. O sea, sí, aquí te da... O sea, no te da la ecuación de... Es que no, aquí te da eso, ¿no? Bueno, pero igual para no desviarnos, la pregunta era si había una motivación para la ecuación de solitón. Para la del solitón, no sé. Y yo imagino, bueno, yo lo que creo es que cuando se dio la prueba para la existencia en tiempo corto del flujo de Ricci, o sea, pensándolo como una ecuación diferencial, primero sería una muy complicada que fue la que dio Hamilton.
y él como que ya estaba visualizando por ahí los solitones, pero se ven muy claramente cuando viene la prueba de Turk, se llama, y lo que hace es como fluir ahí a lo largo de los solitones, pero él tampoco se dio cuenta. Quien se dio cuenta fue Pellerman, que él es el que define el flujo de Ricci como un flujo gradiente y que lo hace a través de solitones. O sea, como que ya ahí se ve muy claramente que los solitones están involucrados en las soluciones al flujo de Ricci. Entonces, tal vez, o sea, definirlo antes, como que me imagino que fue tratar de generalizar las variedades de Einstein, porque son ejemplos muy, muy sencillos para el flujo de Ricci y poniéndolo en un término no lineal. Bueno, aquí falta decir que pues le pongo igual nombres dependiendo de esta constante. Esta constante es bien importante, aunque solamente la voy a poder considerar como 1, 0, menos 1, porque puedo reescalar, la métrica la puedo reescalar y solamente le puedo poner aquí 1, menos 1, 0. Y si es negativa, voy a decir que es de contracción, y explico ahorita de qué viene esta definición. Si es 0, voy a decir que es estable, y si es positiva, voy a decir que es de expansión. Entonces, una de las cosas es que son exactamente las soluciones autosimilares al flujo de Ricci. Soluciones autosimilares, lo único que yo estoy diciendo es que varían por una familia de difeomorfismos y por un escalamiento. O sea, en tiempo no me estoy escalando, o estoy ahí haciendo actuar un difeomorfismo. Y la cosa es que si uno tiene un solitón, o sea, una métrica que satisface esta ecuación con ese campo y esa lambda, uno puede definir una solución al flujo de Ricci de esta manera, donde el grupo de difeomorfismos que uno hace está tomado por el campo vectorial y esta lambda es esa. Ahí es una de las cosas por las cuales es importante los solitones de Ricci. De las cosas es que los solitones de expansión resultan ser soluciones eternas, están definidos para todo tiempo. O sea, si este parámetro lambda es positivo, esto siempre me va a estar dando métricas, ¿sabes? Como que es una de las cosas que quiero. Y también uno puede más o menos convencerse, si uno calcula la curvatura de esto, tampoco se va haciendo así muy fea. Otra es que son generalización de las variedades de Einstein, como les decía, pues es esencialmente agregar un término no lineal a la condición de métricas de Einstein, y por ello se consideran como puntos fijos generalizados al flujo. Y bueno, esto es de las cosas como que se fijó Pellerman, que podía modelar localmente, bueno, también Hamilton de algunas singularidades. Por ahí voy a dar algunos ejemplos. Resultados como importantes, uno es Hamilton y Ivy en el 93 prueban que los solitones estables y de expansión son métricas de Einstein. O sea, si uno quiere estudiar como problemas interesantes de cosas que no sean Einstein, este no es el caso. Uno tiene que recurrir a solitones de contracción con esta constante negativa, que bueno, ya no lo dije, pero si esta constante negativa, eso se va haciendo como chiquito, ¿no? Y igual si es positiva se va haciendo grande. Por ahí es desde donde vienen los nombres. Otra de las cosas que prueba es que yo creo que también este es muy importante, es que los solitones compactos con curvatura escalar constante son variedades de Einstein, ¿vale? O sea, también eso es en principio como que no me sirve. Y Pellerman prueba que si son solitones compactos, los campos vectoriales que están ahí en la ecuación son campos gradientes. O sea, hay una función cuyo gradiente hace que se satisfaga la ecuación. Y de las cosas ahí que pasan es que ese término se vuelve el hessiano de la función. Bueno, dos veces el hessiano de la función. Y a esos voy a llamar solitones gradientes, ¿sí? ¿Puedes regresar a la ecuación de solitones? O sea, justo... O sea, esa función cuando le metes que es un hessiano va a ser no degenerado, no por esa ecuación. O sea, la métrica pues, es una cosa... sí. Es una función de Morse. Pues sí, ¿no? Sí. Definición. Sí. Sí, pero realmente, o sea, como la cosa que quieres es justamente cuando el hessiano no... O sea, es que si el hessiano te diera hacer como que tu función no tiene chiste. Pero, o sea, sí podrías tenerla, ¿no? No, o sea, pero es una observación, porque es una función de Morse, una variedad, te da mucha información sobre la... De hecho, te determina.
Aquí en ese caso la cosa es que si le pones eso, tienes métricas de Einstein. Como que, bueno, al menos uno de mis objetivos ahorita es como estudiar Einstein y tratar de ver lo que viene después. Ejemplos, uno este es el puro de Hamilton, que también este es muy importante en física. Es un solitón estable, o sea, la constante ahí involucrada es una constante cero, y se puede probar que de hecho es una métrica de Einstein. Si uno hace tender el radio, o sea, x cuadrada más y cuadrada a 1, perdón, tiende a 1 cuando R tiende infinito. O sea, me estoy aproximando como al cilindro recto. Y es el único solitón gradiente, digo de Ricci, todos aquí van a ser de Ricci, porque también hay un concepto ahí física de solitones, que es rotacionalmente simétrico, que se tiene como la simetría del cilindro, y bueno, es único salvo multiplicar con una escalada ahí la métrica. La imagen que uno puede dar es esta. O sea, uno tiene como el plano y como va deformando esta métrica es así, y si uno continúa haciendo el radio muy grande, esto se va haciendo cada vez más parecido al solitón al cilindro de radio 1. Oye, ¿y ahí la topología es de verdad hinchada? O sea, ¿no es un plano? No, está ahí, o sea, no hay punto aquí, ¿no? Es algo que no es topología. Otro de los modelos de singularidad es que les pone ahí el solitón gradiente de contracción. Bueno, ¿por qué no había puesto que fuera gradiente? Pero se también. Uno empieza con en la esfera con una métrica canónica, y uno define esta familia de métricas, igual estoy como definiendo un flujo, y lo que quisiera es que fuera solución al flujo de Ricci. Esto sucede si solamente si es entre igual R', esto es menos 2 veces A. ¿Sale? Pero la cosa es que aquí estoy haciendo variar por escalamientos uniformes. Entonces, esto es esencialmente la curvatura de eso. Y me resulta esto. Entonces, si uno resuelve por ahí, uno tiene esto. Aquí integramos, nos da r cuadrada igual a 2 t más una constante c. Esta constante c depende de la condición inicial, o sea, donde valga 0. Yo voy a poner de 0 al cuadrado. Y uno obtiene, si ahora uno quiere extender y cruces n, la métrica que define el dt cuadrada más aquello. Todo por n menos 1 por n menos t. Dt 0, dt es, ahorita nos da cuenta, es ¿vale? De las cosas que aquí uno nota es que como es una solución inmortal, si uno calcula la curvatura de Ricci, a uno le sale una expresión de este tipo. O sea, ya estoy pensando aquí que me sale como un solitón. De hecho, si uno toma esta función y calcula pues esto como la derivada de Lie, no le sale el hessiano, y normalmente eso es esta notación, y se satisface esta ecuación. O sea, tengo un solitón, y este es el que se llama el solitón de contracción, y es gradiente porque justamente lo estoy dando así. Ese es uno de los modelos más importantes de singularidad, y era el que aparecía como porque se había deformado, hacerse muy chiquito ese radio. Bueno,
de las como ideas que he dado ahí dos ejemplos, el puro de Hamilton y el solitón gradiente de contracción. Ninguno de los dos son compactos y realmente no tengo muchos ejemplos. Solitarios de Ricci, ejemplos conocidos son muy pocos y compactos menos. Compactos explícitos solamente hay uno y por ahí voy a decirlo un poco más adelante. Pues uno tiene la ecuación del solitón. Entonces, es una ecuación que depende de una métrica, como le decía, una aplicación bilineal simétrica y positiva. Depende de una constante que, como les decía, puedo reescalar y puedo pensarla como 1 menos 1. La dejo así nada más. Y tengo una clasificación, o ya las tengo entendidas, si esta constante es positiva o es cero. Eran los solitones estables o de expansión que me daban únicamente variedades de Einstein. Bueno, digo que lo tenemos entendido, pero en términos muy generales, porque pues, las variedades de Einstein es otro mundo también muy complicado. Entonces, ¿qué a uno se le ocurre? Pues usar campos que uno conozca. O sea, ya tener una variedad específica, algún campo como que uno pueda entender y ver qué es lo que le pasa a esta ecuación. Pues haciendo eso, en la estructura de contacto, lo que hizo Cho fue fijarse en el campo R, que ahorita explico. En la estructura de contacto es una variedad diferenciable de dimensión impar con una forma alfa, tal que alfa cuña de alfa n, esta es inversa. O sea, lo que me dice aquí es que esta forma me define una forma de volumen y ya puedo elegir ahí alguna orientación. Y lo que de las propiedades que tiene es que me da una distribución que no es integrable. O sea, que tengo una distribución integrable es que si tengo como un montón de campos vectoriales, que esos tengo ahí un montón también de vectores tangentes, yo quisiera curvas cuyos vectores tangentes fueran los que tienen esta distribución. En este caso no pasa. Esta, bueno, porque es integrable, pero mira que no es integrable, ¿no? Una distribución que no es integrable, y hay un campo que es el campo de red. Lo voy a denotar por sí, que cumple, esto vale 1, esto vale, ¿vale? O sea, las direcciones como de ese campo, esta dos forma me da 0 y aquí este como que lo tengo normalizado. Entonces uno puede definir lo que sea una métrica compatible con la estructura de contacto y entonces tener una variedad de así. ¿Sale? Esta noción de compatibilidad no voy a definir, son como 4 condiciones ahí que debe de cumplir, pero esencialmente puedo hacerla como consistente con la forma de contacto. Y si uno toma, si G es un solitón determinado por el campo de red, esto se llama un solitón de contacto. ¿Vale? Entonces lo que hizo Cho fue justamente tomar el campo de red, ponerle una ecuación del solitón, y él puede probar, o más bien que como el campo de red me da isometrías, ese término me da 0 y tengo métricas de Einstein. O sea,
Lo que me gustaría no es todavía interesante y que además, que pues es una cosa también importante, la constante que aquí uno pone es negativa, ¿vale? De los ejemplos que había dado claramente Einstein tiene la constante positiva o cero, o sea, hasta ahorita sí hay variedades que tengan constante negativa que incluso sean más. Todavía el problema de encontrar algo que no sea Einstein es más complicado. De las cosas que hice, como emulando esta idea de poner campos ahí conocidos, es ahora en una variedad simpléctica, uno se fija en el campo hamiltoniano, con el cual ya no defino, pero ahí tengo un campo asociado a una variedad de dimensión par, también como dos formas que me define una forma de volumen, y necesariamente tiene que ser Einstein, no importa ya la constante que ponga, bueno, si pusiera 0 o 1 más o menos la tengo entendida, pero aquí da eso. Y la cosa es que también no son compactos, porque pues si fueran compactos ya dije que el campo vectorial tiene que ser gradiente y el flujo gradiente pues se porta ahí muy específico con respecto a máximos y mínimos en los compactos. Ahora si me fijo en solitones de Liouville, que hay otros campos aquí en variedades simpléticas que son los de Liouville, que esencialmente como que no cambian haciendo derivar la forma simplética a lo largo del campo. Resulta que los que son de expansión no son compactos, los que son de contracción tienen curvatura de Ricci 0 y los que son estables no pueden tener curvatura Ricci 0. El alivio es que si hay un ejemplo de un solitón compacto que no es una métrica de Einstein, y es esta variedad, o más bien que esta variedad admite un solitón de ese tipo, porque aquí, bueno, para los que a lo mejor saben más del tema, hay una métrica que es la métrica de Page, que es una métrica hermitiana, no Keller, que tiene, o que más bien es una variedad de Einstein, ¿vale? No, de las propiedades es que esta sí es una métrica de Keller, aquí está una y que, bueno, que es una métrica de Keller, es que tengo un endomorfismo que es compatible con la métrica, que tiene como una condición de que sea complejo, de hecho esto se le llama una estructura casi compleja, y que además la derivada del la derivada de la conexión de esa estructura me da cero. Eso quiere decir que sea paralelo, es una métrica de Keller. Además tiene o admite la acción del grupo U2, tiene curvatura de Ricci positiva y tiene curvatura escalar no constante. Otra de las cosas que se pueden probar es que si uno quiere buscar ejemplos de solitones de Ricci que no sean triviales, o sea, que no sean métricas de Einstein, uno tiene que también buscar curvatura de Ricci positiva. Eso viene de que los campos vectoriales de los solitones de Ricci me inducen transformaciones armónicas, eso significa, y que hay unas restricciones para la existencia de transformaciones armónicas. Bueno, y esto. No sé si tengan alguna pregunta, o sea, al menos a mí me hubiera gustado que sí se quedan con la idea geométrica de lo que es el flujo de Ricci, que hay soluciones en las que parece como que no pasa nada con el flujo, pero que es realmente donde yo lo puedo entender, porque el teorema de existencia y unicidad de soluciones al flujo de Ricci, que es dado en tiempos muy pequeños, me permite entenderlo en el resto de la variedad, pero no en estos lugares. De las cosas que hasta donde yo tengo entendido que logró hacer Perelman fue como brincarse las singularidades. Lo que él hizo es como hacer fluir el flujo, dejar fluir la ecuación y descomponer un poco antes de que sucedieran estos solitones, descomponer en geometrías que son las geometrías de Thurston, y después detendiendo cada uno de esos pedazos, pues seguir el flujo. Eso es flujo de Ricci con cirugía. Aquí nada más igual comentar sobre las referencias. Este es el artículo de Cho, donde viene esto de estructuras de contacto. Este es el libro, bueno, hay varios libros ya de flujo de Ricci, pero me parece que este es el más claro, más entendible. Salió en el 2004, todavía no se tenía verificada la validez de la prueba de Perelman para la conjetura de Poincaré. Bueno, para empezar, este autor yo creo que es uno de los que más trabajo importante tiene sobre solitones de Ricci.
tiene un paper sobre como un review de las cosas que se saben de solitones de Ricci hasta como el 2000 o 2003, una cosa así. Y este es donde da el ejemplo de este último, que es un solitón compacto, que no es una variabilidad estándar. Ese es el artículo de Hamilton. Este es lo que trata sobre el flujo de Ricci en superficies, pero hay también esencialmente el teorema de clasificación de superficies. Ivy tiene también muy buenos artículos sobre solitones de Ricci, y aquí es donde prueba la condición esta para solitones estables y solitones de expansión. Este artículo, si alguien lo encuentra, le agradecería mucho que me lo mandara, porque pues, todo el mundo lo referencia. Sé que también construye el mismo ejemplo que construyó Cao unos años después. O sea, el artículo de Coiso es más antiguo, es del 90. Cao no sabía, lo construyó, pero lo construyó de manera diferente y todavía no sé cómo lo hizo. Y es un libro que pues no es tan amigable, pero pues sí se puede leer ahí con bastante voluntad. Y bueno, pues igual repetir si no hay alguna pregunta. Yo sí. O sea, no, bueno, para estas funcionales especiales geométricos que han salido así, que son famosos, han desarrollado estas